Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos. El día de hoy me ha tocado a mí ser el vocero de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo desde aquí y espero que esto que vamos a hacer, esta alabanza que le vamos a brindar a nuestro Padre, sea de su agrado y que toque sus corazones, hermanos, para que piensen en su santidad y la cuiden. Vamos a postrarnos para hacer una oración, para agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí, dándole alabanza y adoración. Amén. Venos aquí, amado Señor. Venos aquí, amado Señor Jesús. Venos aquí, amado Señor Espíritu. Como siempre, Señor, reunidos en tu nombre, con la certeza de fe de que tú estás aquí, de que tu presencia está presente aquí, Señor. Hoy, mi Dios, en tu nombre, invocando tu nombre, tu presencia, tu palabra, tu alabanza, Señor, rogamos que te hagas manifiesto a través de ella. Hoy te ofrendamos, mi Señor, sacrificio vivo, sacrificio agradable, holocausto grato, rogando, Señor, que permitas que suba hasta tu presencia y la recibas y la aceptes en el amado y deleites tus sentidos hoy, Señor, con esta ofrenda. En el nombre precioso de Cristo Jesús y por el poder y la virtud de tu amado y precioso Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como ya es una costumbre, tengo que preguntarles, hermano Leo, ¿cómo estás? Más o menos, hermano. No, como hermano. No, por favor, qué imagen. Bendecido. Gloria a Dios por ello. Hermano Luis, ¿cómo está usted? Qué bueno. Hermano Leo, ¿cómo estás? Ahí está bien mi pregunta, Gloria. Hermano Bendecido. Anselmo, ¿cómo está usted? Bendecido. De todos los que estamos aquí pasando lista, me falta una princesita que no la encuentro. ¿Dónde anda esa princesita que siempre nos alegra el día con sus danzas? Bueno, hermana Irene, ¿cómo estás? ¿Bendecida? ¿Vas a cantar? ¿Vas a alabarle al Señor? ¿Le vas a ofrendar tu corazón? Gloria a Dios por ello. Bienvenida, hermana. Hermanos, procederemos a dar lectura de la palabra, esperando que esta palabra penetre hasta el fondo de su corazón y de sus huesos y la tomen muy en cuenta. La palabra de Dios dice así, amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales son amonestados, como ya lo he dicho antes, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que aplique, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos unos contra otros y envidiándonos unos contra otros. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, pues vamos a proceder con la adoración y alabanza para nuestro Padre hermoso. Este canto que el Señor inspiró en algún momento a quien le escribió, se titula Mi razón de continuar. Y es que
Jesucristo debe ser nuestra razón de seguir adelante hasta que Él nos llame a su presencia. Por ese motivo es que esta canción fue escrita. Dios quiere y toca sus corazones. Hermanos, cuando ustedes gusten. ¿Están listos? ¿Listos? Vale. Otra vez. Vamos a empezar de nuevo porque alguien se atrasó. Pero déjame adelantarme. ¿Listo?
estar. Dile una vez más, más, más y más. Más y más, más, pero mucho más. Enamorado de ti, yo quiero estar. Sí, Señor, enamóranos más, más y más. Más y más, más, pero mucho más. Enamorado de ti, yo quiero estar. De ti, Jesús, mi Salvador. Solo de ti, mi dulce Señor. Enamórame cada día más de ti. En mi mente, cuerpo y alma solo vivan para ti. Y que nada se interponga entre tú y yo jamás. Pues tú eres mi razón de continuar. Pues tú eres mi razón de continuar, Señor. Pues tú eres mi razón de continuar. Te alabamos, Dios, y reconocemos que solos no podemos, te necesitamos. Separados de ti nada podemos hacer, bendito Dios. La gloria es para ti, Gracias. Señor. Aleluya. Toda la gloria y la honra son para ti. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. No pierdas esa concentración. ¿Sabes? Siempre es bueno alabar a Dios y hay un canto muy bello. Este canto dice: Señor, refugio nos has sido. ¿Cuántas veces hemos pensado que nos sentimos desamparados? Y siempre que adoramos a Dios, Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Tú eres nuestro Dios. Amén. ¿Sabías que Él es el refugio? ¿Sabías que en Él esperaron los antiguos, esos hombres santos, esas mujeres santas que pusieron su esperanza en Él? Porque llegaron a entender que no solamente era su esperanza, es que Él es la esperanza. Por eso está escrito que Él es la esperanza de los siglos. Esa esperanza en la que tú tienes que aprender a esperar. Debes vivir cada día tu presente con la esperanza
expectativa de que Él manifieste su presencia en tu vida y en las vidas de los que te rodean. Está escrito que Él ha sido nuestro refugio de generación en generación, que antes que naciesen los montes, antes que naciesen, que formase los valles, los collados, el cielo y la tierra, Él ya era nuestro refugio. Él ya era nuestro escondedero. Ya estábamos en su mente. Por eso es importante, amado, que tú escuchas, que mires al autor y consumador de la fe, que te aferres a Él con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia. Porque cuando Él es tu escondedero, Él es tu alto refugio, Él es tu roca fuerte, nada ni nadie podrá tocarte, porque nada ni nadie podrá tocar a los ungidos del Señor, aquellos que lo aman y que guardan su palabra, porque Él hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla su palabra, porque Él te dice hoy: si me amas, guarda mis mandamientos. Eleva tu voz y dile: el cielo.
adoración, no por lo que nos das o lo que nos hayas de dar. Te amamos por quien tú eres en nuestra vida, Señor, por lo que significas para nosotros. Te amamos, Dios del cielo y de la tierra, porque tú eres nuestro Dios y tuyos somos, ovejas de tu prado. Para eso nos hiciste, para adorarte, para darte alabanza, tributo y adoración. Te alabamos, Dios del cielo y de la tierra, porque ese es el propósito que tú hiciste para nosotros. Te amamos, mi Señor, y aún en ello, no con nuestras propias fuerzas. Te amamos, Dios, porque tú nos amaste primero, porque de ti, por ti y para ti fuimos hechos. Te amamos, Señor, porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Oh sí, mi Dios, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el cielo, tú eres Dios.
vida, que fuiste hecho para darle alabanza y adoración. Pero más allá de ello, fuiste hecha para hacer alabanza y adoración a Él, para estar a sus pies, como aquella mujer que estaba a sus pies y los besaba y los enjugaba con sus lágrimas, con sus cabellos. Pero ella derramó perfume sobre su cabeza, derrama perfume de alabanza y de adoración sobre el amado, porque Él es el amado, Él es el adorado, Él es el amado de las naciones. Te adoramos, Dios del cielo y de la tierra. Porque tuya es, cada día pensando en ti, mi Señor, de que seas nuestro refugio, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro confidente, mi Señor, nuestro futuro esposo, mi Padre, pero más que eso, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo los cielos, que hizo los mares, que hizo, Señor, todo lo que en esta tierra habita y aún lo que en las huestes celestiales, mi Señor, existe, aunque no lo veamos, Padre. Eres tú, nuestro Creador. Amén, Padre. Aleluya. Gracias. Pasemos a la palabra. Abre tu oído, tu entendimiento, tu mente. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si ustedes observan cuando habla de la presencia de Dios, siempre exalta entre sus atributos, que son parte de su esencia. Recuerden, el Señor no tiene naturaleza. Él no es natural, hermanos. Él tiene esencia. Nosotros somos naturales. Nosotros tenemos naturaleza porque fuimos creados, somos criaturas. Él no fue creado. Él ya era. Él es el que es. Él es el que es. ¿Recuerdan acerca de su nombre? Inclina tu rostro, inclina tu cerviz. Y medita
unos instantes en esto, en Él. Reflexiona respecto a su esencia y a su sensibilidad espirituales. Y dale gracias a Él primeramente por su presencia, por su gracia inefable, por su provisión, por su providencia. Permíteme. Gloria al Señor. Aquí en estos tiempos, en estos momentos, es cuando aprendemos a aferrarnos a Dios en todo lugar, en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia. Para sus hijos no debe haber limitantes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, enfermedad, dolor, tristeza, pobreza, riqueza, comodidad, aflicción, desierto, que nada nos separará del amor de Jesús, del amor de Dios que es en su Hijo, del amor de Dios que es derramado en nosotros por su santo y precioso y tierno Espíritu Santo que fue derramado en nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu don inefable. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que aún harás en nuestra vida. Lo que llamamos nuestra vida, que a decir verdad y a fin de cuentas es el hálito de vida que tú nos prestas, que tú nos das. Aun cuando a veces vivimos esta vida ajenos a tu vida. Santo eres. Como si nos perteneciéramos a nosotros mismos, o como si Espíritu Santo decidiéramos nosotros mismos, pero a fin de cuentas es la vida que tú nos das, es el hálito, es el aliento, es el suspiro, es el respiro. Ese es tu nombre. Aún tu esencia está en nosotros, mi Señor, desde que fuimos engendrados en el vientre de una mujer. Honra y gloria, Señor. Mi Señor, y aún antes de ello está escrito que estábamos en los lomos de un varón. Señor, hay tantas cosas maravillosas y ocultas que no conocemos, pero que cuando te place revelárnoslas, podemos entender la grandeza y la belleza de tu grandeza, de tu poder, de tu presencia, Señor. Y es que a veces las palabras, aunque parecieren que abundan, pero no son suficientes para expresar no solo lo que sentimos, sino lo que tú nos haces sentir, Dios del cielo y de la tierra. Porque tú produces en nosotros aún eso, el querer, el hacer. Tú produces en nosotros el hambre y el sed de ti. Produces en nosotros el amor hacia ti, el amor hacia tu palabra. Produces en nosotros, Señor, el voluntad, porque tú eres el voluntad de seguir adelante, Señor. Aun cuando nuestros cuerpos están rotos quizá, aun cuando nuestros cuerpos están, ¿cómo lo podría decir, Señor? Para expresar esto que siento o lo que sentimos, aun cuando nuestros cuerpos se están doblegando, Señor. Es cuando nuestro espíritu, tú lo levantas, Señor, le das fuerzas nuevas
las que emanan de ti, lo que proviene de ti. Por eso es que decimos, mi Señor, que no queremos que renueves nuestras fuerzas como las del búfalo, sino que renueves tus fuerzas en nosotros, Señor, las que emanan de ti, que a fin de cuentas todo proviene de ti. Pero, Señor, hoy queremos rogarte que nos des esa fuerza, ese poder, esa fortaleza que proviene, que emana de ti, para no decaer, para no desmayar en la prueba, en la lucha, en esta jornada que nos espera durante el transcurso de este día. Porque, Señor, a fin de cuentas, el día de ayer ya pasó, ya es historia, ya está escrito en tu libro. Todo está escrito, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Nuestro mañana, Señor, es incierto para nosotros, porque no sabemos lo que vendrá mañana. Pero el hoy, Señor, el hoy sí nos interesa, nos importa, Padre, porque de nuestro hoy dependerá el mañana. Lo que seremos mañana será el fruto de lo que hagamos hoy, de lo que no hagamos hoy también. Porque tú tienes escrito, Señor, en tu libro, todo lo que hacemos y aún lo que no hacemos. Bueno y malo, Señor, está escrito. Señor, hoy abre nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para poder comprender las maravillas de tu ley y poder conocerte un poco más hoy, Señor, como cada día que nos das la oportunidad nueva, Señor, de buscarte, de conocerte, de buscar tu presencia, tu rostro, Señor, de gloria, de volvernos de nuestros malos caminos cuando los hay, cuando tú nos escudriñas y hayas camino de perversión en nosotros, Señor. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdan que su nombre es Él? ¿Recuerdan que, y esto tiene que ver con el canto de hace unos minutos, que dice, Señor, ¿qué? Refugio nos ha sido, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, tú ya eras nuestro refugio. ¿Sí? Les dije y les prometí que en el momento en que Dios lo diga, empezaremos a hablar acerca de la predestinación. Es muy interesante esto y es una cosa muy hermosa, muy bella, pero también es una cosa muy temible. Porque cuando se hable de esto, dejará muchas, pero muchas dudas en muchos. Aclarará la mente y el alma, el espíritu de muchos. Creará confusión y creará inconformidad sobre todo. Y creará, provocará, digámoslo así de esta manera, descontento en muchos, pero las cosas como son, ¿sí? La Escritura está escrito que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. El pueblo de Dios es llevado cautivo porque le falta conocimiento. El pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Estaba leyendo, durante varios días he estado analizando el capítulo 1 de Isaías y menciona y dice el Señor, generación ¿qué? Corrupta. Generación corrupta, perdón. Dice, hijos depravados. Ay, Dios mío, hijos ¿qué? Depravados. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice. Si ustedes leen el capítulo 1 de Isaías,
empieza con una palabra de condenación de parte de Dios. Hay una escritura, no recuerdo en este momento, pero para quienes leen la escritura, que son los menos, dice que... Ay, se me fue la idea. Bueno. Estás hablando de la palabra de condenación. El capítulo 1 de Isaías. Ajá, sí, pero iba a decir otra cosa. Oren mucho por mí, porque de pronto decimos aquí, se me va la hebra. Pero en fin, la escritura nos enseña que Dios, hablando de su pueblo, está en un tremendo, en un terrible descontento. Dios también es Dios que en algún momento siente inconformidad. Dios se inconforma con su pueblo. Una de las cosas que Dios nos ha dicho y nos ha pedido es que debemos pedir conformidad. Debemos pedir que Él nos conforme no solamente con su voluntad, sino a su voluntad. Pero vemos en el capítulo 1 de Isaías que Dios llama a su pueblo, a sus propios hijos, hijos depravados. Les hace un llamado fuerte, terrible, para que vuelvan sus caminos hacia Dios, para que vuelvan a la senda antigua. Y recalca, mis hijos, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Dejaron a quién? Al Santo de Israel. Hoy vemos con tristeza, con dolor, que el pueblo, ese pueblo que se dice pueblo de Dios, es tan lejos del Santo de Israel. Y se cumple en estos tiempos la palabra de Dios cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su alma, su corazón está lejos de mí. Hoy muchos dicen que aman a Dios. Muchos dicen que le sirven a Dios, pero tienen su mirada puesta en las cosas de este mundo antes que en las cosas del Señor. Y es muy importante que analices esto porque vemos con tristeza y con dolor que ciertamente este pueblo hoy de labios lo honran, pero su corazón está lejos de él. Y a veces ni de labios. Es tremendo esto. Es terrible. Ustedes pueden pensar que aquí solamente hablamos de lo negativo. No es eso. Es que no podemos cerrar los ojos, decimos aquí en México. Es imposible pretender tapar ¿qué? El sol con un dedo. Son tan evidentes, tan obvias, tan notorias y a veces tan descaradas y tan cínicas la manera de vivir de las almas del Señor, que dicen que conocen de Dios, que dicen que tienen fe en Dios, pero niegan su eficacia. Es importante que entendamos que Dios está haciendo un llamado, escucha, para que su pueblo vuelva a la senda antigua. Dios desde la antigüedad siempre ha estado llamando a su pueblo para que vuelvan ¿a qué? A la senda antigua. Para aquellos que dicen que debemos modernizarnos, para aquellos que están modernizando, escucha, el Evangelio. Durante la semana estuve observando y escuchaba la enseñanza de un pseudopastor, un joven, para mí mundialmente desconocido, pero por lo que pude ver,
es un pastor que ministra a una congregación muy grande. El hombre vestido a la modernidad, con la cabeza cubierta, escucha, con una gorra de deportiva, ¿cómo le llaman? De beisbolista. Y el hombre estaba hablando y decía y deshacía y maldecía en contra de la sana doctrina, en contra de aquellos que enseñamos que este lugar es un altar. Comentaba con el hermano Elliot y le dije, ¿sabes qué, hijo? Parece una coincidencia. Llamémoslo así, coincidencia. Una casualidad. Aunque en Dios y con Dios no hay casualidades, hay causalidades. Todo tiene un porqué y un para qué. Hay una causa, hay un efecto. ¿Me explico? Le dije, pareciera como que este hombre está tocando punto por punto lo que nosotros estamos enseñando aquí. Pero para decir que lo contrario. Lo bizarro. Lo bizarro. Es cierto. ¿Qué significa la palabra bizarro? Sí, lo contrario. Una copia, lo contrario, pero. Una copia de lo fiel, pero lo contrario. Ajá. Si digo es bueno, malo. Sí. Si sube, baja. Entra, Bueno. sale. Pero en mal. En mal, ajá, todo Digamos que la palabra es el bien y la palabra bizarra lo malo, la maldad. es la palabra mala. Y este hombre maldecía, así con palabras, literalmente maldecía, aquellos que enseñamos que esto es un altar, que todo lugar donde una persona se para enseñar, para ministrar la palabra, alabanza, para ministrar a Dios, para ministrar al pueblo ante Dios, para ministrar a Dios ante el pueblo, eso se llama sacerdocio, que esto es un altar. Y él maldecía y renegaba y decía y contradecía. Maldecía a aquellos que dicen o decimos lo que la Escritura enseña, que el varón que cubre su cabeza, escucha, y estamos hablando de ministración de la palabra, el varón que cubre su cabeza afrenta su cabeza, porque el varón dice, es que cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza de el varón, y el Padre cabeza de Cristo. Es decir, que se afrenta a Cristo, se afrenta al Padre, se afrenta a Dios, cuando un varón, escucha, cuando un varón ministra la palabra de Dios con la cabeza cubierta. Sé que muchos, obvio, como tienen la cultura moderna, no están de acuerdo con esto, están en desacuerdo y están en conformidad. Pero, a ti que no estás de acuerdo y que estás inconforme con esto, déjame decirte algo. Tienes un problema no con nosotros, tienes un problema con Dios. Ese hombre obviamente pues, es un hombre que anatema. Lo que causa asombro, digo, a nosotros ya no nos asombra por cuanto Dios nos ha explicado el por qué son estas cosas y el para qué, y eso es hablar de predestinación, hablar de vasos de qué, de honra y vasos de deshonra. Él nos dijo que estos males son necesarios para que sean aprobados entre nosotros, para que sean manifiestos entre nosotros. ¿Quiénes? Los que son aprobados. Es necesario que haya estos herejes, es necesario que haya estos mercaderes, estos maldicientes del evangelio, para que sean manifestados en el pueblo de Dios los que Dios aprueba. ¿Me explico? Y es asombroso escuchar a la gente levantando sus manos y glorificando lo que ese hombre estaba diciendo. Y diciendo amén, gloria a Dios y aleluya. Obvio, son gente que quieren
hacer lo mismo. Solamente oyen lo que quieren oír. Y ese tipo de predicadores, ese tipo de apóstatas, les dan a las almas lo que las almas quieren. Hoy la iglesia, o lo que el Señor prefiere llamar mi pueblo, pide lo que el mundo ofrece. Por eso los ministros enseñan ese tipo de cosas. De igual manera, estaba viendo la enseñanza de otro joven, porque, escucha, hay de todo en la viña del Señor. Otro pastor joven que estaba ministrando y hablando acerca de los tatuajes. Estaba hablando acerca de marcarse el cuerpo. Y él dijo, yo no tengo nada en contra de los tatuajes. ¿Qué? Primer tache. Pues sí, porque la Biblia dice... Primer, ¿qué? Sí, tache. Que debe estar en contra. Es decir, hay quienes mezclan lo bueno con lo malo. Los que mezclan lo santo con lo profano. Y dijo, yo ya siendo ministro, me quería tatuar. Solamente era un pequeño tatuaje. ¿Sí? Un Jesús, un Cristo te ama, etc. Fui a ver al pastor principal y le dije, hermano, me quiero tatuar. Y mi pastor me dijo, no, porque el Señor prohíbe eso. Pero hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. Además, ¿qué tiene de malo? Es mi cuerpo. Si se fijan, muchos hijos de Dios argumentan eso, ¿cierto? Sí, pues, es mi cuerpo. Yo decido por mí. Yo decido lo que hago con mi cuerpo. A ti no te importa, varón. Así se hace el pastor. Yo decido lo que hago con mi cuerpo. Y le dijo el pastor a este varón, escucha y escúchame bien. Si tú te tatúas, no volverás a pasar al altar. Y dice el joven, me fui enojado a mi casa. Me fui furioso contra el pastor. Orando a Dios y le dije, Dios, ¿por qué? Muchos pastores, muchos ministros van y se tatúan y no hay ningún problema. ¿Por qué a ellos sí les permites que se tatúen? ¿Por qué ellos sí se pueden tatuar y yo no? ¿Por qué? Dice, y estaba yo ahí de rodillas, orando y enojado con el pastor, enojado porque no me dejaba tatuar. Y de pronto el Espíritu Santo me habló y me dijo, a ellos les permito, a ti no. Sí, lógico eso, ¿no? A ti no. No, eso habla de la predestinación. Porque a aquellos sí les permite. Y a ellos no. No, sí, pero ¿Por qué no están predestinados? ¿Se dan cuenta? Analícenlo. Pero si lo ves por el otro lado, sería lógico que el Espíritu Santo le dijera que ellos sí, él no. Es como si el Espíritu Santo permitiera así, hazlo, te doy permiso. Eso los deja que hagan. Es una, ajá, depende en qué sentido. Parece contradicción. Sí, porque no a ellos sí, a mí no, pues cómo, o lo permites o no lo permites. O es aberración o es aberración. A eso me refiero. O sea, aquí la explicación es simple. Ajá, porque yo como hijo de Dios podría entenderlo. ¿Cómo? Entonces no era el Espíritu Santo el que le dijo a este hombre, porque el Espíritu Santo no te diría a él sí y a ti no. Pero estamos viéndolo desde diferente perspectiva y les explico por qué. Este varón estaba aferrado a su pecado y Dios le estaba hablando a través del pastor y a través de otras situaciones para que no lo hiciera. ¿Por qué? Les diré por qué. Todos sufrimos enfermedades en algún momento, luchas, pruebas, tribulación, angustia, aflicción. Si ustedes observaron a los varones aquí tocando las guitarras, pudieron observar que se estaban doblando.
Así es. Porque los varones están enfermos, pero así están ministrando. Porque la enfermedad no es obstáculo ni pretexto para hacer lo que tenemos que hacer. Pero lo que Dios manda ¿Cierto? y demanda. Porque dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Porque no nos sostenemos con nuestras propias fuerzas. Sí. Son las fuerzas que emanan de Dios las que nos sostienen. ¿Me están entendiendo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, les explico. Parte de el éxito de lo que llaman el evangelio de la prosperidad, que para Dios es una herejía, consiste en que hay una situación física en donde la comodidad, yo no me enfermo porque estoy bien con Dios, la riqueza, ¿sí me estoy explicando? Dios me bendice. La prosperidad, La paz, la paz, la todo unidad, lo bueno, la unidad. sí. Las herejías del humanismo, de la prosperidad, de la simonía, basan su éxito en que todo es ¿qué? Fácil. Todo se da de manera fácil. Es un evangelio cómodo. Es un evangelio donde no te cuesta nada. Y el evangelio del cual nos habla la Escritura es un evangelio donde no solamente tienes que dar el precio, lo tienes que pagar. Y el antiguo y el nuevo lo hablan. Comentaba con hermano Pedro que los antiguos profetas murieron en enfermedad, murieron enfermos, y en el Nuevo Testamento sus discípulos, muchos de ellos murieron enfermos. Por eso en la oración hace un momento en la alabanza, dije, tú eres la esperanza de los siglos. Tú eres la esperanza. En ti esperaron esos hombres en la antigüedad, esas mujeres, esos hombres santos, esas mujeres santas. En ti esperaron. Y dice la Escritura que muchos de ellos, aunque nunca recibieron aquí lo que les prometió Dios, escucha, aunque nunca recibieron aquí lo que les fue prometido, era porque ellos sabían y esperaban una patria mejor allá en el cielo. Es decir, que muchas de las cosas que le pedimos a Dios, que le rogamos, Él, aunque diga sí te lo daré, pero jamás nos la dará. Porque nosotros tenemos nuestra mirada puesta en una patria celestial, no en la patria terrenal. El evangelio moderno basa su éxito en eso, En la patria humana. en que todo es cómodo, todo es fácil. Todo es fácil. Por eso es que hay tantos y tantos y tantos que creen que son salvos, pero no lo son. Viven sus vidas en un engaño, en una ilusión, en algo efímero, creyendo lo que no es. Por eso es que Dios nos manda que enseñemos su palabra tal cual es. Les he dicho una y otra vez que hoy el mundo está preparándose para recibir a su Mesías. ¿Quién es su Mesías del mundo? El anticristo. El anticristo. Así como el pueblo de Dios, y hablo del pueblo de Dios, no del que se dice pueblo de Dios, recordando que la iglesia verdadera, el pueblo verdadero de Dios, está dentro del pueblo, del que se dice ser de Dios. Porque muchos son los llamados,
pocos los escogidos. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque eran 10 vírgenes las que esperaban al Señor, pero solamente 5 entraron a las bodas con el esposo, con el novio. Porque a muchos les fueron dados talentos, pero no todos recibieron las ganancias, porque no todos dieron ganancia. ¿Se dan cuenta? Porque muchos encuentran el tesoro escondido, porque muchos encuentran la perla de gran precio, pero no todos van y venden todo lo que tienen para obtenerla. ¿Sabes en qué forma prefigura el vender lo que tengo para obtener la perla, para obtener el tesoro que encontré? Pagar el precio. Pagar el precio. ¿Y cómo se paga el precio? Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, el que quiera salvar la vida aquí, en la tierra, perderá la vida eterna allá con él. Pero el que pierda su vida aquí, en la tierra, la salvará allá en el cielo. Por eso es que hay una condenación eterna para aquellos que no quieren arrepentirse, para aquellos que ponen su mirada en las cosas de este mundo antes que en las cosas celestiales. Obvio, es evidente. Los modernos no lo quieren aceptar, no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque todos esos que viven con ese tipo de evangelio, con esas enseñanzas, con esas herejías, están destinados a perdición eterna. Así que si tú eres de seguidor de esas herejías, sabe pues que estás en la lista de los que se perderán por la eternidad. Y pareciera contrariamente a esto, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. No está escrito en el libro de la vida. Hoy muchos ministros se esfuerzan por enseñarle a la gente que salvo, siempre salvo. Y sacan media Biblia para respaldar sus enseñanzas. Cuando la Escritura dice que cuiden su salvación con temor y con temblor. Cuando la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando la Escritura dice, asimismo de esta manera yo corro, no como a la aventura, no sea que habiendo sido heraldo es uno que anunciaba o que anuncia, no sea que habiendo sido heraldo para otros, al final yo mismo sea ¿qué? ¿Sea qué? Descalificado. Si Pablo fue capaz de decir esto, que él estaba consciente de que si él no cuidaba su salvación con temor y temblor, porque al final podía ser descalificado, ¿cuánto más nosotros, que de Pablo no tenemos más que el nombre en la boca? Y conocemos de Pablo por lo que leemos en la Escritura. Pero a Pablo no le llegamos ni a los talones. Cuánto más al Señor Jesús. Imagínense nada más. Cuando la Escritura dice que el Señor viene, ¿por qué viene, hermano Elliot? Por un pueblo santo, puro, sin ¿Puro? mancha. Sin mancha. Sin arruga ni cosa semejante. Sin arruga. Ah, pero los modernos, ¿qué dicen? Hermano Casani, ¿eres qué? Anticuado. Modernízate. Modernízate. Tus ideas están obsoletas. Son obsoletas.
Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora tú puedes ministrar en short, si quieres, en bermudas. Recuerdo el lugar donde nací, o donde Dios se dio a conocer a mi vida. Los ministros de alabanza, y hasta la fecha siguen en sus vicios, en sus malos hábitos, pasaban al altar con chorcitos aquí. Los hombres y las mujeres, ¿cómo ministran? Las mujeres con minifaldas. Se agachan tantito y se les ve el interior, se les ve la ropa interior. Así de ese grado. Pero diles algo, hermano Antelmo, porque una vez tuvimos un conflicto fuerte por eso. Dije, no volverán a ministrar así. Yo no era el pastor era uno de esos impíos, porque Dios los llama ¿cómo? Impíos, los llama inmundos. Se pusieron como locos y sacaron lo que traían dentro. Insultos, groserías, mentadas de madre. Agarraron sus cositas y se fueron muy ofendidos. Hasta la fecha están muy ofendidos y lastimados porque el hermano Antelmo les llamó la atención por la manera como ministraban. Personas que físicamente son obesas. Digo, no tengo nada en contra de eso. Cada quien come como quiere o comemos como queremos. Si queremos enflacar o engordar ya es problema nuestro. Pero que estés gordo, que estés barrigón, todo panzonzote. Aquí en México le llamamos panza de pulquero. Panza de pulquero, panza de borracho. Y esos hombres con sus playeritas deportivas hasta acá, con la media panza colgando fuera del pantalón. Y yo pregunto, ¿será agradable eso a Dios? No porque estemos gordos o flacos o altos o chaparros o somos salvos. No estoy diciendo eso. Hoy en día, el pueblo que se dice el pueblo de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy en día, los que se dicen hijos de Dios pretenden hacer todo lo que Dios prohíbe, porque eso estaba en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ya no es válido. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Qué nos enseña Hebreos? ¿No dice que todas estas cosas que están escritas sucedieron para que fueran ejemplo para nosotros? ¿No dice así? Hermano, ¿puedes buscar el pasaje, por favor? Hemos insistido una y otra vez aquí que el antiguo pacto, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es figura y es ejemplo de lo que había de venir, es decir, de lo que hoy conocemos como el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que fueron escritas, las que están escritas, ¿dónde están escritas, hermano? ¿La palabra? No, ¿dónde están escritas? En el Antiguo Testamento. Estamos hablando de algo específico. Sí. ¿Sí? Todas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo. Búscalo en la palabra ejemplo, hermano. Es lo que muchos no quieren reconocer. Cuando el amado Maestro habló de la palabra ya escrita, dijo, y esto lo explica, yo no vine a abrogar la ley, es decir, yo no vine a hacerla inválida. Yo vine ¿a qué? A cumplirla. ¿A qué vino? A cumplirla. Y si ustedes observan, la ley de la gracia es todavía más severa que la ley de las tablas. Es más severa. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Les diré por qué. Porque la ley mosaica, lo que conocemos como la ley mosaica,
condena el acto. Pero la ley de la gracia condena la intención. Es decir, lo que está antes del acto. Hermano, ¿ya lo tienes? Primera de Corintios Por favor, fuerte. 10:6 y 10:11 dice. 10:6 dice. Fuerte. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 10:11 dice, y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué están escritas esas cosas en el antiguo? Pues sí, como ejemplo. En el anterior, digamos. Para que no haya pretexto de que, ¿dónde dice? ¿O Sí. quién dijo? ¿Sabes? Sí. Porque podemos hacer cosas y decir, pues ¿dónde dice? Si a mí no me dices dónde está escrito o quién lo dice, ¿Dónde dice que está prohibido? no lo voy a, yo no lo voy a querer. Como cuate Hermano, ese que dijo. entonces circuncídese. Sí. Hermano Antelmo, entonces guarde el sábado. No salgas con eso. O como dijo el tipo ese, pues tendremos que vestirnos con sotana como Jesús. Sí, así dijo ese barrigoncito, por cierto, que cuando estaba en el Entonces altar, tenemos que vestirnos estaba como así, Jesús. con el estómago de fuera, colgando del cinturón y ministrando. ¿Sí me explico? Con gorras, con bermuditas hasta acá arriba. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Modernícese, hermano Elliot. Ya no sea anticuado. Modernícese. Eso ya no aplica hoy. Estamos bajo la gracia. Entienda, hermano Elliot. Entiéndelo. Razónalo. Estamos bajo la gracia. Somos salvos. No por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo tuerce la escritura, verdad? La acomodan a su conveniencia. Y allí están los ingenuos, los incautos, las cabritas vestidas de ovejitas, diciéndole amén, gloria a Dios y aleluya a todas las herejías de estos impíos e inmundos, porque Dios los llama impíos e inmundos. Es importante que entendamos esto. Las cosas que están escritas, están allí escritas como ejemplos, como tipos, como figuras. ¿Y para qué? Para, dice, amonestarnos. ¿Importante esa palabra, hermano? ¿Qué? Amonestarnos. La amonestación es corregirte, Corregirnos. disciplinarte, Disciplinarnos. exhortarte, Exhortarnos. sacarte de tu error, Acariciarnos la orejita. Apapacharnos. decirte que estás Darnos mal. lo que queremos recibir. ¿No? No, ¿No dice así, hermano Eliot? no es eso. Seguro. Seguro. Pero es que en el evangelio de hoy, el que se predica hoy, dice que no debes hablar mal del hermano, que no debes juzgar, que no debes criticar, que si tú criticas, entonces primero mira la bigota que está en tu ojo antes de señalar la pajita del ojo ajeno. ¿No dice así? Eso significa que si yo te exhorto, si tú me exhortas, si tú me juzgas, me criticas, es porque no tienes el amor de Dios. El amor de Dios no está en ti. Porque yo estoy igual o peor. Pero ¿qué mayor muestra de amor es? ¿El qué? El decirle al perdido, arrepiéntete. Arrepiéntete. Vas por mal camino. Por eso es que hoy prosperan estas herejías. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3,
del 14 al 22. Del 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Referente al éxito que tienen las herejías modernas, el Señor tiene una palabra para esto. Cuando tú vives cómodamente, cuando tú no estás pagando el precio, cuando tú no estás sufriendo por causa del Evangelio, cuando tú no estás perdiéndolo todo para ganar a Cristo, cuando tú no te estás negando a ti mismo por causa del Señor, pero todo te sale bien, todo va bien. Eres agradable, eres aplaudido ante los hombres. Eres una persona que agrada a los hombres. Eres una persona que donde tú llegas y donde tú vas, con quien estés y haciendo lo que hagas, eres una persona aceptable ante los ojos del mundo. Entonces, dice el Señor, preocúpate, porque eso es una señal de que no me interesas. ¿Terrible, hermano? Sí. Dice la Escritura que la verdadera alabanza para el hombre es la que proviene de Dios. Amén. La única alabanza aceptable para el hombre es la que proviene de Dios. Cuando Dios, digámoslo así, sé que esto no te, ¿cómo lo diré? No entrará en tu espíritu, vamos, porque son cosas de las que nadie habla. La única alabanza que Dios acepta para el hombre es la que proviene de Dios mismo. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado Pedro, ¿en qué? En quien tengo complacencia. Cuando el Señor dice, este es mi amado hijo Elliot, en quien tengo complacencia. ¿No es una alabanza? Sí. Es una alabanza también se interpreta como una palabra de aprobación. Cuando tú alabas a Dios, también estás profiriendo palabra de aprobación. Suena raro, ¿verdad? Pero es así. La alabanza para el hombre, aceptable a Dios, es la que proviene de Dios mismo. Cuando Dios dice, es que tú a mí no me interesas, preocúpate. Preocúpate. Por eso
Él nos ha enseñado, no se angustien, no se preocupen cuando las cosas van mal. No se desesperen, no se angustien cuando yo los llevo a los extremos. Porque yo al que amo reprendo, al que amo corrijo. Por eso dice, sé pues que celoso y arrepiéntete. Pero si Dios no te da, o digámoslo así, te da la oportunidad de que te arrepientas, pero Él te deja, escucha, Él te deja que hagas lo que quieras. Eso es una mala señal. Eso es una señal de que para Dios tú no eres tan importante. De que posiblemente tu nombre no esté escrito en el libro de la vida, o de que Dios borrará tu nombre del libro de la vida. Muchos no están de acuerdo con esto, pero es una realidad. Si Dios te está haciendo un llamado para que te arrepientas y tú no abres tu oído, y si tú no obedeces la voz de Dios, entonces Dios llega un momento en que te entrega ¿a qué, hermanos? A perdición. Cosa terrible, ¿verdad? Que Dios entregue a perdición. ¿Ustedes piensan que Dios no le dio oportunidades a Judas? Sí. ¿Le daría oportunidades a Demas? Sí. ¿Quién era Demas? ¿No Demas era un cristiano fiel? ¿No Demas estuvo en persecución junto con Pablo? ¿No Demas vivió encarcelamientos junto con Pablo? Pero al final, ¿qué dijo Pablo? Demas, amando este mundo, me abandonó, me dejó solo. No Alejandro el calderero, era un hombre que conoció la palabra y era un encarnizado enemigo de Pablo. No dice Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a su maldad. ¿Saben ustedes que hay mucha gente dentro del pueblo cargada de malignidad, de maldad? Que hay muchas almas dentro del pueblo de Dios que tienen de todo menos de Dios. ¿Sabían ustedes que los peores enemigos son los de la casa? ¿Sabían ustedes que la cizaña crece junto con el trigo? Si estás en tribulación, si estás en angustia, es por una sencilla razón, porque a Dios le interesa tu vida, porque a Dios le interesa tenerte a sus pies. Esa es la esencia de lo que Dios hace con sus hijos, porque Dios anhela tener a sus hijos a sus pies, siempre humillados, siempre buscando su rostro, siempre, como luego decimos en la oración, Señor, solo no puedo, ¿qué? Te necesito. ¿Qué dijo el Señor? Separados de mí, nada pueden hacer, porque ustedes sin mí, nada son. Nosotros sin Dios, nada somos. Él, sin nosotros, sigue siendo Dios. Y siempre será Dios, escucha. Pero nosotros, sin Él, nada somos. Nada. ¿Por qué los hermanos, a pesar de que sus pies se doblan? Por si ustedes no lo saben y quiero decirlo como testimonio. El hermano Casani
trae su pie lleno de llagas. Una terrible infección que no cede. Pero es a través de esto, entre otras cosas, como este varón volvió a Dios. ¿Cierto? El hermano Elliot tiene secuelas de la artritis reumática. Él está sano. Pero ¿sabe qué le dijo Dios un día? Que él en el dolor le dijo: Dios, pero si tú ya me sanaste. Tú ya me sanaste, Señor, ¿por qué me duele a veces? Y Dios le habló y le dijo: porque de esta manera tú siempre estás a mis pies. Porque mis hijos, cuando yo los sano, mientras están enfermos, siempre están allí a mis pies clamando porque yo los sane. Están allí a mis pies suplicándome, humillados, rogándome. Y yo por amor y por misericordia los sano, aunque yo sé lo que harán después. Escucha, aunque yo sé, conozco lo que harán después, porque mis hijos son ingratos. Todos mis hijos son ingratos. No saben lo que es la gratitud, porque después de que yo los sano, se olvidan de mí. Y eso lo dijo él. No lo dije yo, no lo dijo el hermano Elliot. Porque mucha gente cuestiona el vaso cuando Dios habla. Y él dijo: yo así me place tenerlos a mis pies. Así me place. ¿Y sabes por qué le place a Dios tener a ciertos hijos así? Porque para Dios esos hijos son importantes. Porque hay un propósito especial para esos hijos. Por eso es que Él nos enseña y afirmamos. Cuando Él nos dijo: no se angustien, no se preocupen. Cuando yo los tengo enfermos. Dijo: preocúpense cuando las cosas vayan bien. Porque eso significa que ustedes a mí no me interesan. Sé que muchos no están de acuerdo con esto. Es que esos hermanos son masoquistas. Les gusta sufrir. Es que ese evangelio ¿de qué? ¿El evangelio de qué? Del sufrimiento. Y se burlan. Se burlan. ¿Sabes qué dicen, enfermo? Dicen que estamos mal con Dios y por eso Dios nos tiene. Ah, sí, entre otras justificaciones. Estamos mal con Dios y por eso Dios nos tiene así en su... Pero se olvidan que bástate mi gracia. Entonces, Pablo estaba mal con Dios. Señor, si puedes terminar. Porque él estaba enfermo. Él le dijo a los Gálatas: ustedes saben que por causa, escucha, por causa de una enfermedad de mi cuerpo, les anuncié el evangelio. Por causa de una enfermedad en mi cuerpo, yo les anuncié el evangelio. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Pero yo doy testimonio de que ustedes hubieran dado sus propios ojos. ¿Qué enfermedad serían? No lo sabemos. Solo hace esa referencia. Y recordando que cuando Dios doblegó y quebrantó a Saulo, que es Pablo, dice que sus ojos fueron cubiertos ¿con qué? Escamas. Con escamas. Que si era una enfermedad de los ojos, no lo sabemos. Solo estamos ¿qué? Relacionando la palabra. Una cosa con otra. Pero Pablo estaba enfermo. Pablo vivió enfermo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, por lo cual he rogado al Señor 3 veces. ¿Figura?
3 veces. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, sáname. Por lo cual él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en la debilidad, hermanos, es en el dolor, es en la angustia, en la aflicción, cuando nosotros estamos a los pies del Señor humillados. Pero ¿qué te enseñan hoy? Por eso la gente no ora, porque no tiene necesidad, porque no reconocen que tienen necesidad de Dios. Por eso los que no oran están bien, porque como no disciernen, como no entienden, como la palabra no está haciéndose real en su espíritu, como no la palabra no está transformando sus vidas, como la palabra no está formando la imagen y la semejanza de Dios en ellos, el diablo no se preocupa por ellos. Y hablo de que cuando Dios nos tiene enfermos, es porque Dios le permite a Satanás poner su dedo en nosotros. Pero, ¿sabes algo? Es glorioso cuando Dios pone su dedo en nosotros. ¿Están entendiendo esto? Sí. No es lo mismo que Dios le permita al diablo que el diablo ponga su dedo en nuestro cuerpo, a que Dios en persona ponga su dedo en tu cuerpo. Es obvio, pues los modernos no se preocupan de orar, no se preocupan de la santidad, no se preocupan de la consagración, no tienen compromiso con Dios, les importa un comino, decimos aquí, un cacahuate, les importa poco o nada, y prefieren escudarse en una falsa incredulidad para zafarse de la responsabilidad que tienen con Dios. Muchos dicen, ni es cierto. ¿Qué dicen, hermano, cuando hablan de vasos, hermano Casani y Elliot? Hablando de los vasos, cuando Dios habla a través de un varón o de una varona, ¿Qué porción no es la cierto. carne? De un pastor al que Dios le habló, vino aquí, Dios le habló y lo exhortó y le dijo, hijo, esto y esto, y sí le sacó algunos trapitos al sol, pero fue en privado, obviamente. Y en ese momento, el varón, cuando Dios le decía, hijo mío, yo te amo, el diablo no te dice eso. No. Hijo mío, vuelve a mí. Hijo mío, ¿crees que soy yo? Y él vehemente, es decir, con vehemencia decía, sí, Señor. ¿Estás creyendo que soy yo el que te hablo? ¿Lo estás discerniendo? Sí, Señor, yo sé que tú me hablas. Y le decía, papito, papá, sí, Padre, yo sé que eres tú el que me está hablando. Y en ese momento, aparentemente, se quebrantó. Pero después que se fue, ¿qué andaba diciendo? Y hasta la fecha, después de años. No es cierto. El hermano estaba hablando en su carne. Sí era Dios, pero la mitad era carne y la mitad era Dios. El hermano Elliot estaba hablando en la carne. Eso sí, quienes Dios les ha hablado aquí, toman lo bonito y lo que lo atesoran. Es que Dios me dijo que soy su novia. Es que Dios me dijo que me ama. Pero cuando se les dice, ¿y de que Dios te dijo qué hay con tu compromiso conmigo? Eso no es cierto. El hermano habló en la carne también.
Sí están entendiendo lo que se está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando se trata de asumir compromiso con Dios, allí sí, agarramos la escritura y empezamos ¿a qué? ¿A qué? Agarramos una tijera y empezamos ¿a qué? A recortar lo que no nos conviene. A recortar, a recortar, a recortar. Esto sí, Esto no. esto no. No, esto no. Empezamos ¿a qué? A recortarle. ¿Por qué? Porque eso no lo dijo Dios. Eso lo dijo Dios para el hermano Casani, porque el hermano Casani anda mal con Dios y no se quiere arrepentir. Por cierto, hermano Casani, te hago un llamado. Arrepiéntete, porque andas mal con Dios. ¿Sí me explico? Qué bueno es aplicarle la escritura a los demás. Ayer, hablando con ellos acerca de esto, en la enseñanza, se los dije. Los ministros caemos mucho en un vicio, o llegamos a incurrir en ese vicio, mucho o poco. Señalar en otros nuestros propios defectos. Preocúpate cuando las cosas vayan bien. Eso significa que posiblemente a Dios no le interesas. Porque cuando tú empiezas a asumir un compromiso con Dios, cuando tú te empiezas a comprometer con Dios y con su palabra, cuando tú empiezas a buscar la santidad de Dios, cuando tú empiezas a ser conformado a su voluntad, con su voluntad, cuando el pensar y el sentir del gran yo soy se hacen reales en tu vida, cuando la imagen del Altísimo está siendo formada en tu vida, entonces en ese momento es cuando tú te conviertes en el peor enemigo del enemigo. Es cuando se empieza a ver quién es, ¿qué? Aprobado. Es cuando empieza a manifestarse entre los creyentes los que son aprobados. ¿Estás discerniendo esto? Por eso es tan importante esto. Según a los Corintios 11, del 1 al 20 nos enseñan cómo los ministros modernos disfrazan y se disfrazan como ángeles de luz. Según a los Corintios, capítulo 11, del 1 al 20. Dice así: ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, les dijo Pablo a los Corintios, porque los celo con celo de Dios, pues los he despojado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Qué dijo? Él viene por una iglesia ¿qué? Pura. Pura. La iglesia que existe hoy, ¿será pura? ¿Tendrá pureza? Será pura vergüenza. Eso sí, pura vergüenza, pura afrenta para el Señor. Dice, porque los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Sí dice así, ¿verdad? Así es. Bien. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir,
Sí, a los escogidos se les puede engañar. Por eso decimos que de los escogidos Dios hará otra selección. Porque aún a los escogidos, dice, serán engañados, serán extraviados. Aquí dice, una vez más lo recalca. Dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuáles sentidos? Los espirituales. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Bien lo toleran. ¿No lo dijo el Señor amado Jesús? Dijo, si viniera otro en mi nombre, a ese sí lo recibirían. Pero como yo les hablo la verdad, dice, a mí me quieren matar. ¿No es algo real hoy en la enseñanza? Vienen falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, y a ellos sí los escuchan. La gente los escucha y los sigue, pero a los que predican esto, los quieren matar. Ahora, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo se los hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Imagínate, hermano Pedro, que en ese entonces el hermano hubiera tenido un camello privado, un caballo, un burro privado, como los modernos tienen jets privados, aviones privados, que hubiera tenido un castillo, ese varón viviendo de los diezmos, de la lana que le trasquilan a las ovejas, como hoy los modernos tienen mansiones, tienen riquezas, autos y motos del año. Y como se los mencionamos en alguna ocasión, ministros supuestamente evangélicos figuran en la lista de las personas más ricas del mundo. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, dice así. ¿Escucha? Porque estos, ¿qué son? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ya Pablo hablaba de estos. Esto que vemos ahora no es nuevo, que ahora se está dando de manera aguda y grave como una señal de que estamos viviendo los últimos tiempos junto con otras señales. Pero estas doctrinas, escucha, las doctrinas que se predican hoy solamente fueron renovadas por los mismos demonios que las inspiraron en la antigüedad, ya en los tiempos de los apóstoles. Esos mismos demonios que introdujeron estas doctrinas son los mismos demonios que hoy las están renovando en el pueblo moderno. ¿Me escuchan? Sí. Aunque usted no lo crea. Son doctrinas de demonios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
es importante esto. Muy importante. Para ti, que sigues pensando en el no juzgues, para ti que sigues pensando en la pajita y en la bigota, para ti que sigues pensando en que te vas a condenar si señalas el pecado en otros hermanos, sabe pues que tú estás tan perdido como esos líderes, ¿esos qué? Apóstoles, falsos apóstoles, que son, dice la Escritura, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, es decir, como enviados. La palabra apóstol significa enviado. Falsos apóstoles, falsos enviados de Cristo. Cristo no los mandó. Porque inclusive Pablo menciona que dice que él luchaba contra la maldad de los falsos hermanos y que estaban introducidos encubiertamente. ¿Alguien puede buscar ese pasaje? Falsos hermanos. Falsos hermanos. ¿Sabían ustedes que dentro de la iglesia o pueblo hay falsos hermanos? Y estamos hablando no de personas que están solo calentando un asiento. Estamos hablando de personas que están ministrando. Personas que tienen cierta influencia, cierta autoridad, cierto poder dentro del pueblo. Hermano, ¿lo tienes? Gálatas 2:4. Por favor. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y si ustedes leen aquí, más adelante, ahí mismo en el 2 de los Corintios, pero en el verso 20, dice, pues toleran si alguno los esclaviza. Vuelve a hablar de la esclavitud. Mucha gente en la iglesia sigue esclava en sus delitos y pecados. Si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. La gente está feliz con sus ministros que les están, ¿qué? Esclavizando y quitando lo suyo. Lo que dijimos la otra vez, son zombies. Son zombies espirituales. ¿Qué es? Son hablando muertos, sí, aparentemente es un vivientes. Ajá. Es importante esto. Llámalo juicio, llámalo crítica, llámalo como quieras. Llámalo la pajita, llámalo la bigota, llámalo lo que tú quieras. Lo que se te venga en tu mente carnal, ahora sí, en tu mente carnal, para tratar de justificar tu repudio y tu rechazo a lo que Dios te está hablando. ¿Me explico? Sí. A lo que Dios te está hablando, como este pastor, y no ha sido el único, han venido varios. Dios los ha llamado para darles palabra. Y allí, hipócritamente, de rodillas, llorando, le dicen Dios, sí, 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 Señor. Sí, Señor. ¿Qué le dicen a Dios? Sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre, sí. A todo lo que Dios les dice, sí, Padre, sí, Padre. Pero cuando salen de aquí y se van a lo suyo, se van diciendo que no fue Dios el que les habló. ¿Cómo le llamamos a eso, hermano? Hipocresía. Muchos ministros son así. Dios les habla porque les está dando la oportunidad de arrepentirse, de corregir las deficiencias. Les está dando la oportunidad de que enderecen su camino. Pero ellos, aún estando en la presencia de Dios, tratan de guardar las apariencias. Una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. Porque conoce Dios sus corazones. Porque ellos le están diciendo a Dios, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Padre, está bien, Padre, lo haré. Sí, Padre, sí, Señor.
pero Dios está escudriñándolos y Él sabe lo que están pensando adentro. Eso es la parábola, la historia, perdón, de el Señor que llamó a sus 2 hijos. Le dijo a un hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo, sí, padre, pero no fue. Y llamó al otro y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Dijo, no, no iré. Pero después, arrepentido, fue. Muchos viven así. A todo le dicen a Dios que sí, pero no lo hacen. Y aquellos, muchas veces los que se rebelan, cuando Dios los manda a hacer algo, pero después arrepentidos, van y lo hacen. Hermano Elliot. ¿Cómo, Jonás? ¿Eh? Bien. Hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Como todas las cosas, agradecidas por tu palabra, tu misericordia y tu infinita bondad. Señor, como siempre, como un ritual, incrústase y dale permanencia a tu palabra, a tus almas, mi Señor eterno. Hoy escuchamos tu alabanza, tu oración, tu administración, mi Señor, tu enseñanza. Dale esa permanencia, mi Señor eterno, y que no solamente sea por palabras, sino por hecho, mi Señor, que la pongamos en práctica, Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne todo su ser. Paz.